Bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva. En el programa de hoy charlamos con la dramaturga Marta Buchaca, que nos lleva hasta Rita, su última obra en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez. Además nos acompaña la bailarina y dramaturga Marisol Rozo para hablarnos de las 4 estaciones de Vivaldi, mis primeras 4 estaciones en el Teatro Lara. Eso sí, sin dejar de lado todas las recomendaciones de nuestros colaboradores habituales. Recordad que podéis seguirnos en todas las redes sociales como @telón y CTA Nueva, que además podéis escuchar este podcast en todas las plataformas, tanto en iVoox como en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en YouTube. Y por supuesto consultar todo el contenido del programa en nuestra web telonycuentanueva.com. ¿Qué tiene el teatro de radio? ¿Y la radio de teatro? Sonido. Música. Voz. Palabra. Silencio. Imaginación. Cercanía. Emoción. Son un hecho vivo. Celebra con Telón y Cuenta Nueva el Día Mundial de la Radio. Nuestra invitada de hoy, a Sin Café como excusa, combate la vida con el teatro. Y así lo hace, esa es su manera de actuar. Le da miedo a la muerte y entonces intenta hablar de ella en todas sus obras, como la familia, el amor, en definitiva, habla de la vida. Marta Buchaca, bienvenida a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Comenzamos nuestras entrevistas con un breve cuestionario muy facilito, que nadie se asuste, así que te animas a hacerlo. Perfecto. ¿Beatles o Rolling? Beatles. ¿Dylan o Marley? Dylan, ¿no? Marley. Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Ay, te oigo un poco mal, ¿eh? ¿Me oyes? La primera... Te oigo mal. No te entiendo muy bien. ¿tengo cobertura? ¿Tienes cobertura? Sí, pero está como bajo de volumen. Ah, bajo de volumen. ¿Me oyes ahora pongo mejor? No sé. O sea, la primera opción como que no la oía. ¿Lo volvemos a hacer o qué? Sí, sin problema. Perdona, ¿eh? ¿Chaplin o los hermanos Marx? Difícil. Hermanos Max. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Fantasía. ¿Una película para no olvidar? Little Miss Sunshine, la primera que se me ocurre. ¿Un libro que siempre tienes en la mesilla? Hay muchos. En la mesilla tengo todos los que tengo por leer, que ahora mismo os los veo desde aquí, deben ser 50. Pero un libro que me gusta mucho es el del Edén, Irving me gusta mucho, Flaubert, muchos. Imposible escoger uno. ¿Un poema al que volver? A ver, uno de Joan Margarit, que no me acuerdo cómo se llama. Joan Margarit, nos quedamos con eso. Sí, pero Joan Margarit. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Ojalá, de Silvio Rodríguez. ¿Una obra que viste y tienes grabada en la retina? Gore, de Javier Dolte. ¿La dramaturga crees que nace o se hace? Nace y se hace. ¿Llegaste... Yo creo que nace la escritora y la dramaturga se hace. ¿Llegaste al teatro por o gracias a? Gracias a mi madre, que me llevaba de muy pequeñita. Ha formado parte de mi vida siempre. Y termina esta frase: el teatro siempre... Es un lugar donde ir, donde refugiarse. Pues Marta, hasta aquí nuestro cuestionario. Muchas gracias Perfecto, por participar gracias. de él.
Hablamos es difícil elegir algo por lo que empezar, aunque hoy nos ha llevado hasta aquí Rita. Me gustaría retrotraernos hasta Playoff, que fue una obra que disfrutamos Sí, aquí con la joven compañía. Esta obra que sí, reivindicaba el papel de las mujeres dentro del fútbol, que a veces sí. es una profesión, o el machismo se aprecia más en profesiones en las que de pronto se nota algo más oculto, ¿no? ¿Crees que Sí, justo sí. el fútbol tiene cierto paralelismo con el guión o la dramaturgia, donde las mujeres hasta ahora han estado mucho menos presentes y a día de hoy todavía hay una diferencia bastante notable? Sí, el teatro también es tradicionalmente muy machista y todavía a día de hoy hay muy pocas directoras de espacios teatrales mujeres y es lo de siempre, ¿no? Si deciden los hombres, escogen hombres. Y es muy complicado. En teatro yo he oído frases terribles hacia mí a nivel de machismo, ¿no? De te han escogido porque eres mujer, o las mujeres es que no podéis escribir tan bien como los hombres porque los hombres hace siglos que escriben y las mujeres justo hace unas décadas. O sea, sí, sí. No me costó mucho escribir esa obra. Entendía bien de qué trataba. Además, Playoff, que fue, como comentaba, interpretada por la joven compañía, justo tiene esa vocación de llegar a los más jóvenes, que es donde un mensaje cala mucho más. Sí, yo es que de la joven soy fan número uno. De hecho, yo generalmente nunca pido trabajo, pero me acuerdo que con Orellano y David un día me senté y les dije, yo quiero escribir para vosotros porque quiero que hagáis una obra mía con la joven porque es un proyecto precioso. Y fue decírselo y llamarme enseguida y me propusieron una obra de deporte y interpretada solo por chicas y fue un proceso súper bonito. Quedé con las actrices, trabajamos juntas, después escribí el texto, fue todo muy, muy fluido, muy fluido. Era una obra como, me acuerdo que tenía como el deadline en septiembre, estaba en agosto y no tenía casi nada escrito, pero estaba como tan tranquila de decir que la tengo dentro, que es una cosa que no pasa siempre porque hay obras que te dan mucho más trabajo, ¿no? Es una obra que fue muy fácil y además fue súper bien, la gente le gustaba mucho. Yo a día de hoy recibo muchas peticiones de institutos del texto, de charlas, es muy, muy enriquecedor. Y claro, la joven iban, había mogollón de chavales jóvenes de todo, de todas las razas, todas las condiciones sociales, todas las orientaciones sexuales, o sea, es tan diverso el público que llega a la joven que es una maravilla. Que solo puede, o sea, tú solo puedes hacer una obra que llegue a tanta juventud distinta en un proyecto así, ¿no? Y además tiene la ventaja, tú decías hace un momento, yo llegué al teatro gracias a mi madre que me llevaba de pequeña. No todo el mundo tiene esa Claro, suerte y la joven llega claro, precisamente a ese claro. público. Claro, además es que, claro, a ver, que te gusta el teatro, también hay una cosa económica. O sea, yo ahora que soy madre, claro, yo les llevo al teatro, les intento llevar al teatro cada fin de semana, pero es un dineral si vas 3 o 4, ¿sabes? Por muy barato que sea, porque el teatro infantil, no, aparte de grandes producciones, no es muy caro, claro, es un dinero, lo tienes que tener y lo tienes que poder gastar, ¿no? Digamos, o sea que claro, ir al teatro con el cole, por eso yo con esto soy muy pesada y pienso que es muy importante, por eso es tan chulo la joven que curra con las escuelas, no con los docentes que conocen a los chicos, que los chicos y chicas que vayan al teatro vayan a ver algo para ellos, ¿no? Que no vayan a ver una obra que es un tostón y que digan no voy a volver nunca más, ¿no? Es muy, muy importante. Y de Playoff salto a Litus, una obra que hablaba nada más ni nada menos que de amistad, amor y muerte, que casi diría que Sí, son los tres ejes que vertebran todo, la sí, vida. sí. Y que es curioso que fue una obra que comenzó siendo un texto teatral y que luego saltó al cine, Sí, convirtiéndose, bueno, ahora mismo de hecho la podemos disfrutar en Amazon Prime. sí. Esta obra que relata un suceso muy complejo, que es la muerte Ujú. de un amigo de forma muy prematura y que parece casi antinatural y muy difícil de asumir, ¿no? Plantea un escenario muy Sí. difícil. Sí, bueno, habla del suicidio, ¿no? Que es un tema tabú del que nadie habla. Y ahora con la pandemia están habiendo un mogollón de suicidios y nadie habla de eso, ¿no? Es como que da miedo. Y fue una obra pues muy bonita de escribir, la escribí también con la complicidad de los actores, la estrenamos en la sala Flyhard, que es una sala muy pequeña que apuesta por la dramaturgia.
Y mira, 5 años después Dani de la Orden ha hecho la película y es una maravilla que pueda llegar a tanta gente, que esté en Amazon Prime y la vean, ¿no? O sea, que es un regalo cuando empiezas por el teatro y acabas en el cine, también es un proceso bonito. Ahora, de hecho, me ha pasado con una de mis últimas obras, que es Solo una vez, que también se ha hecho el guión para cine y ya se ha rodado y se va a estrenar, supongo que este año, bueno, depende cuando la pandemia nos deje, que la dirige Willy Ríos y están también Ariadna Gil, Alex García y Silvia Alonso, y es muy chulo porque en este caso pues habla de violencia de género y son temas que es interesante que llegan a como más gente mejor, ¿no? Porque el cine sí que tiene algo mucho más popular y más ahora con las plataformas, ¿no? Sí, más masivo, no deja de tener la posibilidad de llegar a millones de personas a golpe de clic. Mucho más fácil que la gente tenga Amazon Prime que no que pague 30 euros para ir al teatro, ¿no? Es verdad, decías, por suicidio. En España se suicidan 10 personas al día, mueren el doble de personas por un suicidio que por accidente de tráfico, y a pesar de ello no hablamos. No, y yo recuerdo que me contactaban psicólogos cuando estrené la obra y me decían, qué bien que hables del tema, que lo pongas en las tablas, ¿no? Que la gente pueda debatir sobre eso, porque está tan escondido, ¿no? Y yo creo que también si se hablara más, habría menos, yo creo. Pero bueno, hay distintas teorías, ¿no? Como de que si se habla la gente lo hará más. Yo creo que, no sé, no soy experta, pero pienso que se tiene que hablar de los temas, se tiene que poner sobre la mesa y que callar siempre es malo. Desde luego que sí, no suele ser una opción. A propósito del cine y del teatro, tú que principalmente te dedicas a la dramaturgia o al guión y a la producción, ¿crees que hay cierta invisibilidad de los guionistas? Al final sabemos quién dirige una película, pero no quién la ha escrito. Totalmente. Yo aluciné mucho con Litus en el estreno, ¿no? Porque como dramaturga estás acostumbrada a tener mucha visibilidad, haces muchas entrevistas, la gente te conoce, o sea, no como los actores, ¿no? Pero la gente que le gusta el teatro sabe quién es Marta Buchaca, ¿no? Y en cambio en el cine es muy curioso porque también son los que, o sea, no son unos sueldazos tampoco, ¿no? Y en cambio es toda la historia, ¿no? Y también si la película va bien y ahora también es muy complicado, si no eres el director guionista, es muy complicado. Que pasa por un lado, yo ahora que estoy más en la industria, porque estoy trabajando mucho en el cine, hay un punto que pienso, bueno, mejor, porque como más invisible, más trabajarás, ¿no? Porque sé que hay un punto del actor de moda, el director de moda, que eso se quema, ¿no? Y eso pasa. Pero al igual el guionista de moda, como nadie lo conoce, ¿no? Si no es en la industria, no pasa tanto. Pero sí, es una lástima, porque no por la fama ni nada, sino por la visibilidad del mérito. De la historia, ¿no? Por favor, es que no tendrías películas sin una historia, ¿no? Pero bueno, es una industria que tradicionalmente viene siendo así, ahora ha cambiado mucho con las series, con la huelga de Estados Unidos de los guionistas que se han puesto a hacer de producción de showrunners, ¿no? De productores ejecutivos. Y sí que ya empecemos a conocer guionistas de series, pero en cine sigue siendo complicado, Sí, y es más, y pasa mucho, ¿no? Grandes películas que hablas del director y es la película del director y cuando el director seguramente no ha tocado ni una coma, ¿no? Es muy curioso, pero bueno, la industria es un poco así. También yo creo que como guionistas tenemos, yo que soy pesada, ¿no? Es como, no, a mí me tenéis que invitar al festival, a mí me tenéis que invitar a tal sitio porque yo tengo que estar, ¿no? Porque si hay una rueda de prensa y se habla de la historia y el director no ha escrito la historia, hay alguien que tiene que responder que soy yo, ¿no? Y eso también es un poco hacernos valer desde nosotros, ¿no? Hacer que la industria lo entienda, pero bueno, ha sido así desde que empezó, ¿no? Y no sé, es complicado de cambiar. Sí, es difícil porque es verdad que no sabemos quién es el autor de la mayor parte de las series o del contenido audiovisual que consumimos. Es que aunque sean series de muchísimo éxito, tú dices, ¿sabes quién ha escrito esto? No. No, ya pasa mucho que te piensas que la peli es del director. Y dices, no, si es de tal guionista, ¿no? Sí, pero bueno. Saltamos de aquí a Rita, que es lo que hoy nos ha traído hasta aquí, esta obra que ahora podemos disfrutar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. ¿Cuál fue el germen de Rita? ¿Qué te impulsó a escribir Rita? Pues mira, me impulsó que me llamó mi hermana
y me dijo que tenía que sacrificar a su perra y si me pidió que la acompañase, ¿no? Y entonces, a partir de ir al veterinario y estar las dos sentadas con el transportín y la perrita dentro y sabiendo que íbamos a sacrificarla, ¿no? Pensé que era un inicio brutal para una obra de teatro, ¿no? Y a partir de aquí nació toda la historia, ¿no? Del paralelismo de la perra con la madre de ellos que tiene Alzheimer, esta cosa de que claro tenemos que los animales no tienen que sufrir, pero en cambio con las personas nos cuesta mucho más, ¿no? Dejamos que lleguen a estados totalmente indignos, ¿no? Y a partir de aquí tuve muy claro que quería que fuera una comedia, que hablara de relación entre hermanos, y yo creo que he conseguido que la gente ría mucho y que al final llore, digamos, que es lo que quería, ¿no? Y que reflexione no sobre la eutanasia, sino sobre el testimonio vital, testamento vital. Es decir, sobre la importancia de decidir cómo quiero que sea mi muerte, ¿no? Que eso creo que todos lo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer en vida. En España lo ha hecho muy poca gente y nos cuesta mucho hacerlo, porque tenemos mucho miedo a la muerte. Yo la primera, o si no, no escribiría sobre la muerte todo el rato, que es lo que hago. Es verdad que no tenemos esa cultura de la muerte para nada. De hecho, al revés, No. vivimos de cara a la vida y como si la muerte no Total. existiera. La ignoramos Total, por completo. sí. A la hora de escribir Rita, en la que decías que es curioso que empezara justo en esa misma consulta de un veterinario y que luego se establece la relación con la eutanasia sobre la madre de estos hermanos que están presentes en la obra, ¿con qué dificultades te encontraste a la hora de hacer este paralelismo, de hacer llegar esta historia que no deja de ser una comedia, pero con un pozo muy importante? No, dificultades, yo creo que ninguna. ¿Dificultades en qué sentido? Yo creo que fluyó mucho, ¿no? Porque la obra está construida desde que al hermano le cuesta mucho decir adiós a su perra y a la hermana le cuesta mucho decir adiós a su madre, ¿no? Y habla también de ese egoísmo que es mantener a las personas, ¿no? A cualquier precio. Pero no, obviamente yo nunca doy respuestas con mis textos, simplemente genera un debate, ¿no? De tú qué harías si te encontraras en esa situación, porque también pienso que es muy fácil decir, no, yo la sacrificaría, ¿no? O yo le practicaría la eutanasia, pero después eso se tiene que hacer y eso, bueno, aparte de que ahora de momento en una situación como la que plantea la obra no sería legal. Pero bueno, como mínimo se ha aprobado el preproyecto de ley ahora en España, cosa que no era así cuando escribí la obra, o sea que ya hemos hecho un paso adelante con lo que contenta en ese sentido, ¿no? De que vayamos avanzando. Es una obra en la que en principio, aunque sí que hay un nudo, podríamos decir que tampoco tiene una gran catarsis, entre comillas no pasa nada, o en realidad pasan esas cosas que pasan todos los días, que es lo más difícil de narrar. Sí, es más la relación de ellos dos, ¿no? Y cómo afecta la situación esta de la madre y de la perra a su relación y qué les cambia a ellos, ¿no? Ellos sí que hacen un viaje de aceptación durante toda la obra. Y para mí sí que hay una catarsis clara que es al final, ¿no? Que no efectivamente no vamos a desvelar, pero sí es verdad que se acerca mucho a esas conversaciones diarias, a una relación entre hermanos, que es una de las relaciones más curiosas, es de las que te puedes decir de todo, pero en realidad no pasa nada y no deja de ser una persona cosa de más amor cercana. y odio, ¿no? Sí, es que es fuerte. Sí. Y además hay el personaje que no se ve, que decimos que es la madre, que está todo el rato presente de forma ininterrumpida y que al final es curioso cómo determina la forma de ser y de comprender de ambos hijos. Claro, y además yo creo que es bonito, ¿no? Cómo ves claramente esa madre sin que esté en escena, ¿no? Cómo la describen ellos, y cómo una misma madre puede ser tan diferente para uno que para la otra, ¿no? Que eso pasa también. O sea, distintos hijos tienen una relación muy distinta con la misma madre, ¿no? Y eso también es una cosa muy curiosa y bonita. Sí, porque no dejan de ser dos personas influidas por una tercera que nos lleva a la fortaleza que tienen los vínculos de sangre, lo que llega a dar la familia. Sí. Bueno, todo viene de ahí, ¿no? Tú a la que vas al psicólogo o estudias un poco psicología, todo viene del núcleo familiar. Todo. O sea que yo ahora que soy madre ya he asumido que cualquier cosa que les pase a los hijos será responsabilidad mía, ¿no?
Eso seguro se lo va a decir su psicólogo. No deja de ser el primer vínculo que tenemos con el ser humano, es casi inevitable. Sí, que marca mucho, evidentemente. Y además yo diría que hay un cuarto personaje que es la muerte, que está ahí. Sí, totalmente. La muerte y el sufrimiento también, un poco. Sí, totalmente. Bueno, la muerte a mí, ya te digo, como me cuesta tanto asumirla y pensarla y me angustia tanto, todo el rato hablo de la muerte yo en mis textos. O sea, de la muerte y la familia, ¿no? Que son como los temas que más preguntas me generan, ¿no? Por otra parte, no dejan de ser casi los temas eternos, los temas tótem que tenemos, porque supongo que en cierta forma es terapéutico hablar de ellos. Sí, claro, y es la manera de hablar y a nivel de, o sea, y como autora, absolutamente, ¿no? Es sacar tus demonios y tus miedos y ponerlos en el texto. ¿La aceptación del otro crees que es casi fundamental para vivir plenamente? La aceptación del otro. Sí, entre ambos hermanos, vemos que uno de ellos todo el rato busca la aceptación de su hermana. Y lo que tendrían que buscar es la aceptación de ellos mismos. Ese es el problema, yo creo. Pero sí, tienen esa relación como que quieren que el otro los apruebe constantemente, ¿no? Que eso pasa mucho también, ¿no? Depende del carácter. Ella, por ejemplo, es una persona que no sabe tomar decisiones, ¿no? Entonces necesita el apoyo del otro constantemente, y antes necesitaba el de su madre, ¿no? Y él en el fondo va de que tiene las cosas muy claras, pero tampoco tanto. Sí, justamente ella, a pesar de no saber tomar sus propias decisiones, sí ve muy fácil tomar las decisiones de su hermano, que son las ajenas. Es que esto suele ocurrir. La gente que es incapaz de decidir sobre su vida, decidir para los otros es muy sencillo, ¿no? Y también yo creo que también siempre que escribes te inspiras en personas que conoces, en comportamientos que te son familiares, y yo creo que por eso mis textos llegan al público, porque hablo de cosas muy reconocibles, ¿no? Y que vienen muy de mí y de la observación de la realidad, ¿no? Sí, porque es cierto como en concreto en la familia uno piensa esto es solo lo que veo yo, pero luego en realidad es universal y casi todo el mundo tiene esos mismos personajes, los puede ubicar en alguien muy cercano. Claro, y eso también es lo chulo cuando vas al teatro y te reconoces o te reconoces comportamientos que te son familiares, ¿no? ¿Qué recorrido ha tenido Rita desde que esa consulta que tú viviste en el veterinario hasta el día de hoy en el Fernán Gómez? Pues mira, empezó cuando estaba a punto de estrenarla en Barcelona, que la producía yo y la estrené en la Sala Beckett. Recibió el premio Frederic Roda, que es un premio muy importante en Cataluña, y se estrenó, tuvo una gira, se estrenó y fue muy bien, se estrenó y hizo una gira por Cataluña, y después de esa gira ya pasó a la versión madrileña, que ya no la dirigí yo. Además fue muy fácil, yo hablé con el productor, que es amigo mío, con Miguel de la Zona, y le dije, yo ahora la quiero hacer en castellano, y le dije, me encantaría que lo hiciera Hipólito. Y me acuerdo que me dijo, dame 15 días, y si no te la paso otra vez. Y sí, en 15 días ya me llamó y me dijo que Carlos la quería hacer, que la quería hacer con Mapi y que lo tiraban adelante, o sea que perfecto. Cierto es que después llegó una pandemia que nos ha complicado mucho las cosas, pero bueno, pudimos estrenar en Avilés y ahora podemos estrenar. Y dentro de la situación complicada para el teatro ahora, bueno, para el teatro y para todo, pero en lo que a nosotros refiere para el teatro, pues también estamos contentos de haber podido estrenar la obra y que llegue, ¿no? Y espero que tenga larga vida. Ojalá sí, porque además es verdad que Carlos Hipólito, que es casi, yo diría, la voz de la historia de este país, porque nos ha ido narrando durante 20 años, justo... Sí, además es tan buen actor, es tan buen buena actor, tan persona, cercano. tan trabajador, y Mapi igual, ¿no? Es un gustazo también trabajar con gente que quiere tanto el texto, que respeta tanto el teatro, que conoce tanto el oficio, ¿no? Es una maravilla. Sí, que hacen que de ellos tú simplemente mires a través de una mirilla la vida de dos hermanos, ni más ni menos. Sí, estoy muy contenta, y con la dirección de Lautaro Perotti también, que es un tipo de director de actores, sobre todo a la Argentina, porque él es argentino, es de la cuerda de Claudio Tocachir, de Timbre 4, ¿no? Es socio de Timbre,
y es un tipo de teatro que a mí me interesa. O sea, entendemos el teatro de la misma manera, ¿no? Y eso es una pasada. Bueno, evidentemente por eso está él, ¿no? Porque pensamos que sería un director muy bueno para la obra y lo ha sido. O sea que estamos muy contentos. Marta, hace un momento comentabas que Rita empezó una obra siendo producida por ti, además tienes una productora. ¿En qué crees que influye o en qué te compromete más cuando uno, además de escribir o dirigir, produce? Que sea como el sumum de todo esto. Sí, bueno, yo empecé a producir porque me di cuenta que era mucho más fácil levantar los proyectos. No quiere decir que todos los proyectos los vaya a producir yo, de hecho, evidentemente el de Madrid. Yo tengo una pequeña participación, es una coproducción pequeña con mi productora, pero es una productora muy pequeña que solo puedo producir mis textos y como mucho, ¿no? Pero bueno, es tener más control, ¿no? Sobre todo y está bien, es también aprender, ¿no? Así como yo empecé de autora, después con la dirección aprendes más cosas, ya con la producción ya entiendes todo, ¿no? De cómo funciona el teatro y cómo funciona todo el proceso. Yo creo que es súper importante también que aparte de ser artista, también controles de qué va esto, que no deja de ser una industria también, ¿no? Y bueno, también es la manera de tomar las riendas y no estar pendiente de voy a llamar a ver si me programan o no, si quieren poner dinero o no. O sea, bueno, yo creo que era un paso natural, ¿no? Y estamos felices de haberlo hecho y yo creo que bueno, que durará lo que dure, porque pues depende, ¿no? Ahora también estoy mucho con cosas de cine, con guiones de cine y de series, y estoy estrenando más en Madrid que en Barcelona, curiosamente, ¿no? Porque realmente ahora yo creo que Madrid está mucho más sano culturalmente que Barcelona. O sea que, y Madrid, por ejemplo, es un terreno en el que producir no produciría, porque no lo controlo como Barcelona, ¿no? Pero bueno, es ir aprendiendo, ir haciendo pasos, ¿no? En el oficio, que de eso se trata, de no dejar de aprender ni de probar cosas nuevas nunca, ¿no? Y es muy importante eso que decías, que el teatro no deja de ser una industria, que muchas veces la palabra industria la aplicamos al mundo audiovisual y no al teatro. Claro, pero también lo tendría, o sea, claro, es mucho más pobre que el cine, pero también es una industria, claro. Sí, desde luego que sí, no deja de crear puestos de trabajo y ahora lo notamos más que nunca con las obras que no se pueden hacer y no deja de ser una industria más que forma parte del gremio. Bueno, Marta, ya para despedirnos, nuestra sección se llama Sin café como excusa y me gustaría proponerte que nos dijeras una persona o un personaje con el que, si pudieras, te tomarías un café sin dudarlo. No tiene por qué estar vivo, ¿eh? Uy, con muchos también. No sé, una persona con la que me tomo cafés y me gusta mucho hablar es David Trueba, que es una persona que es un pozo de sabiduría y de anécdotas y es súper interesante, pero ya me los tomo, por suerte. La vida me ha hecho ese regalo, digamos. Ay, no sé. Es que yo con la gente que admiro intento conocerla. Ahora, ¿sabes con quién me tomaría un café? Con Woody Allen, por ejemplo. Que me gusta mucho, leí la biografía y no me gustó nada. Y sí, sería como, tomamos un café, va. Y me que lo hablamos explicas. de todo. Sí, en ese sentido. Pero, no sé, hay mucha gente que me gusta mucho. Ahora me pillas como, no sé. Bueno, nos podemos quedar con ese Woody Allen. Sí, pero y también hay gente que admiras mucho, pero que tampoco te irías a tomar un café con ellos, ¿sabes? O que... Se cae el mito, sí. Claro, sí, o dices, bueno, a mí me gusta lo que escribe, pero tampoco... No, o sea, por ejemplo, a mí me hubiese encantado conocer a García Márquez, me hubiese encantado, ¿no? O a Cortázar, o sea, o a Flaubert, ¿no? No sé, muchos. Que hablando de Woody Allen, por cierto, no quería dejar pasar... Y todo hombre, perdona, qué triste, ¿no? Todo hombre, te he dicho. Sí, es verdad. Bueno. Mujeres también, Sarah Kane, me encantaría hablar con Sarah Kane. Sarah Ruhl, me gustaría mucho hablar con ella, mucha gente. Que no quería dejar pasar que Rita tiene algo de Woody Allen que a mí me recuerda, algo en los diálogos, sí, que me traía ese recuerdo y que ahora cuando has hecho Woody Allen digo, sí, ciertamente tiene algo, ¿no? O sea, hay algo que a mí me recuerda a él en los diálogos. Puede ser. Yo tengo pasión por los diálogos, o sea, me apasiona dialogar, me apasiona. Es lo que me divierte más de la historia. Ahora en cine que
que siempre tienes que hacer primero el tratamiento, de qué va la historia. Yo escribo totalmente lo contrario. Yo doy clases de guión en SCAC y se vuelven locos los alumnos, ¿no? Porque ahí te enseñan pues el método de escribir un guión, ¿no? Tratamiento, sinopsis. Y yo les hago escribir las pelis empezando de cero, ¿no? Y es divertidísimo. Y por eso me encanta descubrir las historias dialogando, ¿no? Saber quién es el personaje haciéndolo hablar, ¿no? Es muy... Bueno, me divierte, que al final eso se transmite, yo creo. Sí, desde luego, descubrir al personaje haciéndolo es lo más interesante. Claro, para mí sí. Pues Marta Buchaca, un placer hablar contigo, y ahí está Rita en el Teatro Fernán Gómez de Madrid para que podamos disfrutar de ella. Vale, muchísimas gracias, encantada, un placer. Empezamos este programa del Día Mundial de la Radio con música, porque la verdad es que música y radio, ¿qué más podemos asociar? Siempre. Y para eso nos vamos a un musical que, bueno, yo creo que esta canción, que es como el Resistiré del confinamiento, pues esto es también una especie de himno que tenemos todos ya adquirido. Sin duda. Y este musical, lo estrenó el Teatro Arlequín Gran Vía el pasado 30 de enero y estará en escena hasta el 28 de febrero. Y estoy hablando de ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Es un musical que repasa los grandes éxitos musicales, tanto nacionales como internacionales, de los 80, los 90 y los 2000, así que nos vamos a hartar a cantar. En géneros como el pop, rock y punk, el hilo conductor de la obra recorre todos estos años que despertarán recuerdos inolvidables. La historia reúne a un grupo de desconocidos que se encuentran en el lugar más inhóspito imaginable. Ellos son el Pipas, un amante de la vida, interpretado por José Luis Lozano, la Pelos, que no puede ser más punky, por Gema Bastante, el Friki, un personaje lleno de sorpresas al que da vida Alex Arce, y por último, el alma libre de la Loli, por Marina Hodgson. Junto a ellos comienza un viaje por el tiempo y el espacio, pasando por un garito, un calabozo o una sala de conciertos, donde convertirán sus dramas personales en amistad, amor, libertad y mucha fiesta. Esta comedia musical está escrita y dirigida por Marina Hodgson y Gema Bastante en la dirección musical. Cuenta con el músico Marcos Meza como invitado especial y es una obra llena de humor absurdo y también de temazos para pasar un buen rato que bien nos viene, la verdad. Así que ahí tenemos ¿A quién le importa? Los domingos hasta el 28 de febrero en el Teatro Arlequín. ¿Era un himno o no era un himno? Totalmente. De hecho, ¿sabes? No nos ponemos de acuerdo, pero nos ponemos de acuerdo. Solo digo eso. Pues como no digas más. Sí, ¿no? Hay programa. Vienen cosas. Seguid escuchando porque algo pasa aquí que no hay que perderse. Tamara, no sé, ¿que te ha quedado claro que estamos de acuerdo o que no estamos de acuerdo? No sé, que este señor que le ha invitado. No lo tenemos claro. Bueno, pues ya tenemos A quién le importa. Vamos a cantar a Alaska en el Teatro Arlequín. Gracias, Eva. Eso es nada, un placer. Entramos una semana más en Dramedia y lo hacemos con Carla para ver de qué podemos disfrutar en las tablas esta semana. ¿Qué tal, Carla? Exacto. Bien, muy bien. La primera parada es el Teatro del Barrio y vamos a ver la obra Una galaxia de luciérnagas. Una galaxia de luciérnagas de Aina Tur nace de una experiencia personal de la autora. Es una historia silenciada, un hecho violento que de haber podido elegir, pues jamás habría ocurrido. Es la historia también de sus consecuencias, porque el recuerdo permanece intacto, esperando el momento para escapar. Lo que ahora siente, sea lo que sea, eso es lo que hay. En julio de 1998, cuando tenía 21 años, Aina Tur estaba en Latinoamérica participando en un proyecto de cooperación internacional con otros ciudadanos españoles cuando sufrieron un asalto a mano armada. Aquella experiencia transformó la vida de la autora, tanto por la dureza de la situación que vivió como por sus consecuencias.
Algunos días más tarde pudieron constatar que la procedencia europea de 4 de las víctimas había desatado unos mecanismos que nunca se habían activado por ningún habitante del país en el que se encontraban. Lo que sucedió marcó la vida de la autora y posiblemente la del resto de cooperantes que la acompañaban en aquella circunstancia. 20 años más tarde, la experiencia se ha transformado en un monólogo teatral que llega a la escena y que no únicamente sublima una experiencia teatral traumática que hace revivir el encuentro entre víctimas y verdugos, sino que también pone el foco en el privilegio que supone haber nacido en un país rico y en cómo la ética, la moral y la justicia se manifiestan en la periferia del sistema. La obra está protagonizada por Ana Alarcón y estará hasta el 7 de marzo en el Teatro del Barrio. Ya tenemos nuestra primera cita de la tarde en el Teatro del Barrio, pero no esta no es la única. Vamos a nuestro siguiente destino. Sí, continuamos y nos vamos hasta las naves del Teatro Español para ver la obra Siempre Viva. Los personajes confluyen alrededor del lecho de Alex Macklin, un artista de éxito que a los 70 años se encuentra cercano a la muerte en estado vegetal permanente. Los otros 3 personajes decidirán su destino. Lia, su joven esposa, con la intención de permitirle una muerte natural, y su ex esposa Toinette, y su hijo Sian, que desean ayudarlo a dejar el mundo con dignidad, creyendo que él no hubiera querido terminar sus días entubado de tal manera. Una familia que afronta un dilema que, observado de cerca, ahí donde se cruzan algunos conflictos e intereses creados, no trata tanto sobre la eutanasia como sobre la dependencia emocional, la lealtad y el amor en las vidas de estos personajes. La obra está protagonizada por Felipe García Vélez, Melida Molina, Marina Salas y Carlos Troya, y dirigida por Salva Volta. Y la podemos ver en las naves del Español, ¿no? Sí, correcto. Y vamos a ver qué tenemos en casa esta semana. Pues sí, como siempre acabamos en casa, en la Sala 9 Norte, y hoy vamos a hablar de Bisturí, cuentos sobre la belleza exterior. Una comedia ácida sobre lo que de verdad importa, el físico. En nuestra clínica sabemos que la belleza interior no te consigue copas gratis. Todo aquello que imaginas aquí se hace realidad. Primera consulta gratuita sin necesidad de compromiso. Ven a conocernos. Una comedia hilarante sobre las apariencias, la realidad y las nuevas formas de relacionarse en nuestro tiempo. La obra está protagonizada por Antonio Bachiller, Miriam Balmori, Alejandro Reina y Lucía Estevez, y dirigida por Carlos Campuzano. Y recuerda que la puedes ver cada viernes solo en la Sala 9 Norte. Qué buena pinta tiene, qué comedia, qué ganas de reírnos tenemos también, ¿eh? Dadas las circunstancias. Hay necesidad totalmente de reírnos. Pero vamos a recopilar para no perdernos nada. Hemos empezado en el Teatro del Barrio. Sí, con Una galaxia de luciérnagas. En las naves del Español. Con Siempre Viva. Y terminamos en casa, en la Sala 9 Norte. Con Bisturí, cuentos sobre la belleza exterior. Muchas gracias, Carla, y te espero por aquí ya la semana que viene. Sí. Saludos amigos, encantado de volver a estar con vosotros en este Telón y Cuento Nueva, en un espacio que cada mes recorre estas páginas sonoras. Me refiero a Fila Cero, un espacio que tiene, o no tiene, mejor dicho, otra intención que la de apuntar a hacer algunos montajes que son de indudable calidad y que nos han llamado la atención en las últimas semanas, que son las que han transcurrido desde la última intervención que tuvimos en este podcast, y que si no se pueden ver en las próximas semanas, trato de que así sea, pero no siempre es posible. Seguro que en los próximos meses se podrán volver a ver, porque son, como digo, apuntes, montajes, propuestas de indudable calidad. En esta ocasión os traigo 4 apuntes, 4 montajes, 4 propuestas que están en salas pequeñas, aunque una de ellas sea en un teatro público. Bueno, concreto, la primera es Cluster, de la compañía Ex Límite, una compañía que está en la sede de una sala del mismo nombre, Ex Límite, en el madrileño barrio de Usera.
La segunda es el caballero incierto, el caballero encantado era otra cosa, el caballero incierto, que estaba en la sala Margarita Xirgu del Teatro Español, Bernarda y Poncia en la sala de teatro La Encina, y Telémaco, el Claustro a distancia, que se ha podido ver en el Teatro de la Abadía y que estoy también seguro que se va a poder volver a ver más tarde o más temprano. La primera, Clúster, como digo, sala ex límite, y por la compañía del mismo nombre, es una propuesta de teatro de autoficción y colectivo que se puede ver durante todo este mes de febrero en días extraños. Es mejor, para no indicar días concretos por aquí, es mejor visitar la página web de la sala, porque lo hace generalmente domingos, pero luego entre semana unos días es lunes, otros días es miércoles, así es que, como digo, mejor mirar, y más en estos tiempos inciertos en donde casi nunca se sabe qué va a pasar, no ya mañana, sino incluso hoy. Así es que, como digo, mejor cerciorarse de horario y de día. Bueno, esa propuesta de autoficción Clúster viene dado por un nombre en inglés, Clúster, que viene a querer decir pues algo así como una agrupación, un grupo de gente, ¿no? Se podría haber llamado quizás generación, pero seguramente la modestia de los que han propuesto el montaje pues les ha hecho ser un poco más modestos y andar con una palabra que a veces es un tanto críptica, pero que al final habla de un grupo de gente, concretamente de los treintañeros españoles, que tienen unas ciertas características. Bueno, precisamente un texto que ha escrito a partir de una creación colectiva Fernando Delgado Hierro, el autor de Los Remedios, que por cierto muy pronto va a poder volver a verse en el Centro Dramático Nacional, y que ha dirigido Juan Ciacero, como también aquellos Remedios, ¿no? Bueno, pues hay un elenco de 8 actores que han hecho posible todo esto y que debo citar porque me parece que son el alma mater y además los generadores de una pieza verdaderamente entretenida, divertida y además interesante y que mueve la reflexión. 3 horas y media, va de adelanto, de espectáculo, de montaje, pero que se pasan en un pispás, prácticamente uno ni los nota, ¿no? Bueno, los actores, los cito por orden alfabético, son Javier Ballesteros, Ángela Boix, Pablo Chávez, Leticia Etala, Beatriz Jaén, Ángel Perabá, Néstor Roldán y Belén de Santiago. Bueno, prácticamente están todo el tiempo en escena, una escenografía aparentemente simple, pero muy interesante, muy versátil, que ellos mismos contribuyen a dibujar distintos espacios con sus movimientos de mesas, de sillas, etcétera, ¿no? Hablan de las características que a su juicio tiene esta generación, una generación muy egocéntrica, una generación que está marcada quizás por un bajo nivel de frustración, pronto se alteran con las adversidades que tienen. Hablan del enfrentamiento con los padres, de sus frecuentes encuentros sexuales o incluso de drogas, de la facilidad con la que cambian de trabajo, casi siempre manifiestamente mejorable, porque casi ninguno comienza haciendo lo que debía hacer, es decir, aquello para lo que se ha preparado y generalmente ha estudiado, y entonces pasan pues desde los McDonald's, pasando por comercios o cualquier otro tipo de trabajo que les permita pues ser autosuficientes económicamente y poder tener pues un cobijo, no son mucho más ambiciosos en ese terreno. Pero bueno, creo que la propuesta es súper lúcida, súper inteligente y además está muy bien llevada, porque ya digo, esas 3 horas y media prácticamente se pasan en un verdadero pispás. Bueno, en la sala Encina, en el Teatro de la Encina, justo al lado de la cuarta pared, en la misma calle Ercilla, hay una propuesta verdaderamente interesante y novedosa. Se titula Bernarda y Poncia. Silencio, nadie diga nada. Bueno, pues la situación se pone como 8 años después de la muerte de la pequeña de las hijas de Bernarda, y entonces ama y criada, Bernarda y Poncia, mano a mano, se dedican a repasar un poco las relaciones que han tenido, las cosas que han pasado, que podrían haber pasado, que no podrían haber pasado. Un interesantísimo texto que parte del
de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, y que una actriz que lo ha representado, haciendo precisamente de Bernarda, Pilar Ávila, ha escrito como primera de sus obras dramáticas. Una mujer valiente, yo diría que incluso osada, para partir de un texto de Lorca y siguiendo su mismo espíritu, completar este delicioso drama que interpreta junto a otra Pilar, Pilar Civera. Las dos están estupendamente en sus papeles respectivos y el texto es verdaderamente delicioso, naturalista, con una Bernarda que no es tan dura como parece, sino que finalmente saca a relucir el corazón que lleva dentro, aunque desde luego las formas externas son pétreas, incluso más que pétreas, ¿no? Bueno, como digo, es la primera obra de Pilar Ávila, que espero que no sea la última, sino que vayan muchos más por delante, sobre todo si son de la calidad de este Bernardo y Poncia, que os aconsejo fervientemente. Vais a tener la oportunidad de verlo por ahora, durante este mes de febrero, todos los jueves. Por cierto, dirige Manuel Galeana, que como sabéis es un actor, en fin, como la copa de un pino, y que como fue cocinero antes que fraile, sabe muy bien lo que se hace y ha sabido dirigir muy bien a estas dos actrices que por otra parte conocen muy bien porque han formado parte de su compañía. Otra propuesta, El caballero incierto, no encantado, como decía antes, El caballero incierto, que es una obra literaria romántica verdaderamente fascinante y llena de misterio y de tensión. Una esquizofrénica historia romántica, titulaba yo cuando escribía en Diario Crítico esta crítica de esta obra que se ha podido ver en la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español. Un hermosísimo texto de Laila Ripoll, un hermosísimo texto que parte, por cierto, de una novela de Rosa Montero que se titula La carne, solamente un capítulo, pero hay que ver qué bien ha salido este caballero que ha hecho Laila Ripoll con una maestría indudable a la hora de escribirlo, ¿no? Maravillosa, deslumbrante la interpretación de Silvia Depé, esta aragonesa que vive en Madrid hace unos cuantos años, creo que está en la madurez más absoluta, debe tener 40 y algunos, pero en fin, borda su personaje, que en realidad no es uno, sino que son dos, e incluso me atrevería a decir que tres. Una esquizofrenia en la que se monta con una persona que, en fin, acaba siendo otra, que a su vez es la primera y la segunda. Verdaderamente interesante la dirección que han tenido por parte de dos personas a la vez, cosa rara, ¿no? Alberto Castillo Ferrer, por un lado, y José Recuenco por otro. Bueno, ellos, en compañía de Ana Tusell, que ha hecho también un espacio escénico verdaderamente brillante, me parece que bordan un montaje que estoy absolutamente seguro de que va a girar, y estoy seguro también de que va a volver a ser representado aquí en cualquier teatro de Madrid, en este o en otro cualquiera. Si vuelve, que volverá, no os la perdáis. Es el que aviso no es traidor, ¿eh? Bueno, y por cierto, la última de las propuestas, parte del Teatro de la Abadía, es de la Compañía de los Números Imaginarios. El Teatro de la Abadía, precisamente para intentar combinar la posibilidad de hacer teatro en vivo y de hacer teatro de otras formas, teatro confinado lo llama, si es que la pandemia volvió otra vez a instalarse, al principio de esta pandemia, hace unos meses, hizo ya alguna que otra propuesta, pero esta es de esas características. Teatro, hemos visto teatro por WhatsApp, bueno, pues ahora teatro por Zoom, vía Zoom, los números imaginarios, teatro que hemos podido ver, por ejemplo, el día que yo la pude ver, creo que estábamos 60 y tantos espectadores, muchos de nosotros en Madrid, pero otros estaban en Alemania, en Luxemburgo, e incluso que en América había algún que otro espectador. Todos podíamos intervenir de determinada forma, obviamente todo eso se cuenta antes de ver el montaje. Y además se puede viajar incluso porque brillantemente los generadores de la propuesta de este Telémaco pues ponían incluso fotografías de las distintas zonas, ciudades que podía atravesar el personaje, o más bien su padre, Odiseo, porque Telémaco, como bien sabéis, simplemente está a la espera. Se suponía que íbamos a ver a Viggo Mortensen, pero bueno, finalmente, como Odiseo llega para volver a marcharse y Viggo ni siquiera llegó a llegar. No entró siquiera a la propuesta, que como digo, la pudimos hacer por Zoom, interviniendo muy activamente además espectadores en determinados momentos de la representación, y muy interesante este teatro que, bueno,
han perpetrado 3 hombres, son Luis Sorolla, Gon Ramos, por otra parte, y el habitual director de las cosas que hace los números imaginarios, que es Carlos Tuñón. Luis Sorolla es el joven que daba la cara ante los espectadores, o más bien ante las personas que al tiempo participaban en esa sesión de Zoom, ¿no? Al final, como decía, efectivamente Telémaco o Viggo Mortensen no llega, pero la moraleja de la experiencia, más bien que del montaje, porque es una experiencia teatral, venía a decir que la espera está en nosotros mismos y no hay que esperar más allá, porque todo lo que podamos buscar lo podemos encontrar en nosotros mismos. Estas son las 4 propuestas, como digo, que os presento en esta ocasión. Espero en marzo poder seguir haciéndolas, porque el ingrato momento que estamos viviendo, la verdad es que no nos da tregua. No sabe uno nunca si la semana que viene va a poder ver 1, 2, 3 o ningún espectáculo. Bueno, que podamos seguir haciéndolo, que esto se vaya pasando, que vayamos vacunándonos y que el mes que viene, el mes de marzo, sigamos otra vez aquí con vosotros en esta fila cero. Encantado, como siempre, de saludaros, José Miguel Vila. Hasta siempre. Y como es propio de Telón y Cuenta Nueva, pues entramos en un nuevo camerino, y esta semana en el Teatro Lara Paz. Pues sí, una semana más en el camerino nos metemos entre bambalinas de las mejores obras del panorama teatral actual, y esta vez nos vamos a ver Margarita o el lenguaje de los signos, que vuelve en este caso al Teatro Lara, una producción de la compañía Benamate que reflexiona sobre algo tan cotidiano como es el lenguaje y unas cuantas cosas más. Es que soy tan segura, independiente, moderna. Y mira, conociéndome como me conozco, no entiendo por qué me he dejado la petaca en casa. Hay veces que el coño es más una coña y el pene una pena. Margarita es una experta en comunicación verbal y no verbal que da una conferencia sobre las palabras, su uso, el género y cómo en ocasiones son utilizadas de una forma sexista. Más allá de pensar y sobre todo hacernos pensar sobre estas cuestiones, Margarita se topa en este encuentro con un joven de mantenimiento 20 años menor que ella, con el que compartirá el inicio de una amistad, confesiones y tal vez algo más. Los 2 protagonistas están interpretados por Aisa Bizuete y José Luis Valverde, que vuelven totalmente renovados. Ha sido eso, redescubrir y volver a leer y darte cuenta de cosas que antes no eras consciente, y en mi caso, que como dicen en la obra, soy insultantemente joven. Son 4 años, antes era un bebé y ahora pues bueno, soy un poco más mayor y no sé, creo que también hay una madurez ahí vital, que al menos yo creo que también se refleja en la forma de afrontar el personaje y la obra, porque el personaje sigue siendo joven y muy joven, pero no sé, hay una madurez ahí que me gusta. Sí. No, yo opino como Jesús, que está más reposada, ¿no? Tiene más cuerpo en todos los sentidos, está más 360 grados. 2 personajes que encajan a la perfección y que muestran una gran dualidad. A través de su relación nos transmiten esa búsqueda de la conexión humana y cómo en ocasiones nos complementamos con el otro o la otra. Digamos que los 2 tienen esa dualidad, ¿no? De comprender y de no comprender. De ella piensa que es más coherente de lo que realmente es, y el que parece mucho más simple, mucho más básico, luego es un tío muy coherente dentro de sus posibilidades. Entonces a mí me gusta eso, porque muestra que al fin y al cabo quien pensamos que es el más inteligente o el más cuerdo muchas veces no lo es, y quien creemos que a lo mejor es una persona bastante llana y bastante simple, es mucho más coherente que otro, ¿no? Una simbiosis que mantienen tanto dentro como fuera del escenario, ya que los protagonistas afirman que la clave del éxito es lo bien que se entienden. La función se enmarca dentro del teatro de lo absurdo y está dirigida por Jesús Amate, que tiene ya toda una trayectoria en esta corriente. En 2014 se convirtió en Premio Nacional del Teatro Tal en Madrid de los Teatros del Canal con No se puede mirar. Jesús nos contaba cuál es el truco para integrar estos elementos surrealistas en una obra y que sea todo un éxito. Bueno, cuando uno aborda un texto que además está marcando una situación que efectivamente no es realista, es surrealista, pues tienes que empezar a traducirlo, en realidad, casi como si fuese otra lengua, ¿no? Sí, otro idioma, y para entender lo que ahí se está diciendo y lo que ahí está pasando, porque, y más lo que marca la obra, yo puedo decir algo, pero estoy queriendo decir otra cosa y el otro está entendiendo algo distinto.
de todo eso. Entonces es complejo porque es casi como si estuvieses actuando más de una cosa a la vez. Además de las relaciones que se establecen entre los personajes y el propio público, la cuestión de fondo es la palabra. Tal como veíamos hace unas semanas en Los que hablan, Margarita vuelve sobre la cuestión de la dificultad de comunicarse y la coherencia. El ideal es la coherencia hacia el que nos dirigimos como utopía, pero que la realidad es que somos personas contradictorias. Y el lenguaje es contradictorio y el inconsciente existe, como sabe aquí nuestro amigo José Luis, que además de un excelente actor es psicólogo. Entonces yo puedo decir una cosa, pero la coherencia con lo que siento pues igual no está. Será que habrá que descubrirla. No sé, yo pienso que somos contradictorios todo el tiempo y que la coherencia es algo que nos como un punto de referencia para no perderse. Casi hora y media de humor que nos esperan en Lara hasta el próximo 28 de febrero, todos los domingos a las 5 en la Sala Lola Membrives. Por cierto, una obra que empezó aquí, en la Sala 9 Norte, y que ahora ha vuelto al Teatro Lara con mucho humor y mucho lenguaje. Muy interesante disfrutar de este Margarita o el lenguaje de los signos. Y por cierto, revisar las horas de todas las obras que comentemos, que con estos cambios nunca se sabe. Vitales que tenemos a día de hoy hay que asegurarse. Así que gracias por este paseo por las bambalinas del Teatro Lara. Y con esta sintonía llega nuestra apuntadora. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, me parece que me habéis leído el pensamiento, porque ¿qué palabra nos tocará hoy? Bambalina. ¿Qué es una bambalina, queridos amigos, queridas amigas, queridos amigues? Venga, ¿Qué es una bambalina? ¿Bambalina el telón de fondo o no tiene por qué ser el de fondo? No tiene, no. Más opciones. ¿Alguna apuesta más? ¿Qué tal? Eva, Paz, Javi. Bueno, yo diría esa zona detrás del telón. Sí, exactamente. Bueno, la bambalina, como tal, por definición es las tiras colgadas en el telar que va todo lo ancho del escenario y que ocultan la parte superior del escenario y establecen la altura de la escena. Eso es lo que se llama bambalina por definición. ¿Qué pasa? Que la bambalina originariamente era un trozo de lienzo pintado que cubría toda la parte ancha del escenario para que no se viese pues los entresijos del teatro. ¿Qué pasa? Que una vez que se tenía que poner la bambalina, dijeron, pues vamos a integrarlo en la escenografía, con lo cual ya empezaba a tener motivos y dibujos que iban un poquito acorde con lo que se estaba haciendo. El origen de la palabra es bambolear, ¿vale? Viene del movimiento porque solamente tenía una fijación superior y se movía de manera constante. Esto ha ido evolucionando, ha ido utilizándose de diferentes maneras para que ahora mismo bambalina, como bien decís, sea esa parte de detrás, esa parte privada, íntima, ese backstage, que es donde se esconden los actores antes de salir y que además siempre que se habla, por ejemplo, de las familias de teatro de toda la vida es como ha crecido entre bambalinas o vio la obra a través de las bambalinas. Entonces el término se ha extendido mucho. A día de hoy la bambalina se sigue usando, se ha extendido el término y se le llama solo ya no tienen esa decoración, ya no tienen ese dibujito que tenían. ¿Hay algún género donde os suene el hecho de esta decoración un poquito como rimbombante, dibujada, como los carteles antiguos de cine? ¿En alguna os suena como más? ¿Dónde podemos encontrar? Es que es un elemento muy referencial, ¿no? Entonces tampoco. Bueno, en las óperas puede ser que había muchos teatros que tenían la bambalina fija, lo cual se quedaban ahí colocadas, y como las escenografías de la ópera, que esto también es otro término en el que entraremos en otro momento, eran un poquito más ostentosas, pues solían utilizarse cuando encajaba. Viene, como os decía, del término bambolear o tremolar, bambolearse. Hay muchos términos en diferentes idiomas. Frisé o bandelier, banda al aire, es como se llama en francés, o en inglés se llama flies, o sea, se llaman moscas directamente, porque están ahí colocadas hacia arriba y se mueven y tienen movimiento propio. Hay dos tipos de bambalinas, podríamos decir. En estas bambalinas altas, ahí arriba, ¿no?, que afuera del teatro. La bambalina al aire, que es la de tela o lienzo que os decía antes, que es como el dibujo que se integra, y lo que se llama el bambalinón, que es
otra referencia que habéis hecho antes, que es ese telón primero negro que hay en la boca del escenario, que es como más ancho que el resto, que es el que enmarca el teatro como tal. Y aparece un término también ahí, que son las cajas. Entonces, las cajas es ese hueco que se crea a los lados del escenario entre esas bambalinas negras, ya extendido el término, que es donde puede haber calles, puede haber focos colocados y es donde los actores y las actrices suelen tener sus momentitos de espera. Pero la palabra bambalina como tal se utiliza mucho en esta referencia que decíais de estar escondidillo por detrás. Y esta es mi palabra de hoy. ¿Cómo lo veis? Pues hemos indagado mucho en una expresión, además es muy curioso cómo empieza siendo una cosa y acaba siendo otra, ¿no? El poder del lenguaje que va evolucionando y de la bambalina, el término que usamos ahora entre bambalinas, hombre, tiene que ver, pero no era exactamente lo mismo. A mí cuando estuve buscando me sorprendió el origen, el bamboleo, ¿no? El que era una tela que estaba ahí colgada y que era como el que pone en su casa, yo que sé, un cuadro para tapar los chiflos de la luz, ¿sabes? En plan, lo pongo aquí para que no se vea. Y al final acaba siendo un elemento decorativo que la gente pone cajitas, con cuelgallaves, con dibujitos, pero al final lo que quieres es que no se vean los cables. El fin es estético. Absolutamente, el fin era absolutamente estético. Bueno, y también yo creo que es importante también que a la hora de marcar la parte superior de la escena, del teatro, a la hora de diseñar luces y dirigir focos, pues enmarca, ¿no? Y de hecho luego hay muchos, sobre todo en conciertos y tal, no existe la bambalina como tal porque no existe esa zona de telas. Se llama backstage directamente a la parte de detrás del escenario. Y a día de hoy el teatro actual, pues, ¿cuántos teatros desnudos conocemos, no? De hecho, la mayor parte de las salas ya no ahora mismo las salas intentan tener un telón de fondo porque si no, ¿por dónde salimos y entramos? Pero vamos, me voy a ir precisamente a 9 Norte, que bambalina no tiene el telón de atrás para salir desde el camerino, me voy a ir a la mayoría de las obras que se montan en la sala grande en Matadero o a la Cuarta Pared o incluso a la Abadía. Ya se quitan porque no nos interesan. No nos interesan. Quiero decir, sí, son una cuestión y sigue siendo entre bambalinas, ¿sabes? Y aquí estamos nosotros entre bambalinas, que mientras lo vas comentando estamos todos mirando al techo, al camerino. Todos me encanta hacer una labor pública. Estamos indagando a ver cómo tenemos aquí ubicado. Pues, quiero aprovechar, puedo reivindicar, ¿verdad? Reivindica, venga. Reivindico el radioteatro, el teatro ficcionado, esos señores con 2 cocos haciendo el sonido de los caballos que llegaban. Reivindico que se vuelva a hacer radioficción. ¿Cómo se llama? Estoy haciendo radioficción. Ficción sonora o radioteatro. Ficción sonora, pues esto. Reivindico. Que por cierto, ya que estamos aquí en las reivindicaciones, podéis disfrutar de nuestra primera ficción sonora de la temporada, que habrá más. Está en todas las plataformas que hicimos con 9 Norte. De la obra de Un Peral entra por la ventana de Marcos Fernández y ya la podéis disfrutar, bueno, desde hace ya un tiempo que salió en Navidad, así que aquí estamos y bueno, yo creo que poco a poco cada vez más emisoras están, es gratis. Sí, no, y también cada vez está costando más. Con lo que era estudio, bueno, yo fui muy fan, no, porque tampoco soy tan mayor, tenía que hacer algún comentario sobre esto. Yo no veía Estudio 1. Pero en mi familia sí, y Estudio 1 pues hay más y menos, pero vamos, esas obras de teatro televisadas también montadas directamente para hacer en televisión, pues joder, ahora que tenemos tanta era digital para llegar a todas partes, hagamos las cosas bien. Sí, porque además eso incita a muchos nuevos aficionados al teatro que por razones X o Y no se acercan y llega a ellos. Bueno, de hecho, el Ayuntamiento de Fuenlabrada durante todo el mes de febrero, sábados y domingos, está haciendo gratuitamente en streaming una grandísima programación en el teatro, pero estoy hablando de obras como Los Asquerosos, Sueños y Visiones de Rodrigo Rato, o sea, hay programón, ¿eh? Entonces, el Ayuntamiento creo que es de Fuenlabrada, así que recomiendo que echéis un ojo a la web. Pues mira, ya hemos hecho casi un 3x1 de recomendaciones y ya que estamos en el Día Mundial de la Radio, pues unamos radio y teatro, claro que sí. Muchas gracias, Tamara. Muchas de nada.
Nuestra segunda invitada de hoy a Sin Café como Excusa ha cumplido la mayoría de edad, no ella, que también, sino su proyecto Mis Primeras 4 Estaciones. Más de 18 años enseñando a las nuevas generaciones a disfrutar de la música clásica y a darse cuenta que también les interpela a ellos. Los padres llevaron a sus hijos y esos hijos hoy llevan a sus propios hijos. ¿Cuántas generaciones han aprendido a valorar la música gracias a Marisol Rozo? Marisol Rozo, bienvenida a Tren Cuenta Nueva, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y que nos hemos mudado aquí a este Teatro Lara, donde las 4 estaciones de Vivaldi ya son una institución. Pero antes de hablar del espectáculo, si te parece, vamos a empezar con un breve cuestionario que hacemos a todos nuestros invitados. Maravilloso. Vamos a por ello. ¿Beatles o Rolling? Beatles o Rolling. ¡Wow! ¡Qué difícil! Pues así, corriendo, digamos Beatles. ¿Dylan o Marley? ¿No? ¿Dylan o Marley? Uy, Marley. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Chaplin. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ficción, que se parece más a la realidad. Últimamente sí. ¿Una película para no olvidar? Una película para no olvidar. Uy, qué difícil. Me has puesto. Ay, una película para no olvidar. Bueno, podríamos decir que es que viene de un libro, entonces. ¿Te la puedo responder después? Sí. Venga, déjame pensar. Un libro que siempre está en la mesilla. Un libro que siempre está en la mesilla. Uy. Podríamos decir que de Gibran, Jalil Gibran, el profeta. Una canción que forme parte de tu banda sonora. De Aretha Franklin, no me acuerdo muy bien. Ahora te digo, no, la tengo además en mi book, es la canción de mi book. La canción. O sea que ahora me acuerdo. Un espectáculo, un concierto que viste y tienes completamente grabado en la retina. Es un concierto que vi en la India. Tuve la suerte de tener a ese amigo del director. Se llamaba Mangania Seduction. Y es una de las puestas en escena con músicos, 42 músicos en un andamio hacia lo alto donde se iban abriendo ventanas de las que salía música. De lo más bello que he visto en mi vida y he tenido la suerte de estar muy cerca de eso. ¿La actriz, la bailarina, crees que nace o se hace? Yo creo que nace. ¿Llegaste al teatro, la danza, pop o gracias a? Gracias a... Yo creo que a la carencia. Y termina esta frase, el teatro siempre debe estar con todos. Pues muchísimas gracias por responder a nuestro cuestionario y ahora sí vamos... Bueno, mientras... Me quedaba por... ¿Recuerdas la película? No, película y canción. Y el órgano. Sí, sí te viene. Sí. Película Doorbell. Hablamos de estas mis primeras 4 estaciones, una obra, un espectáculo, que es ya institución, porque ha cumplido ya su mayoría de edad. De hecho, ya tiene carnet. Ya tiene carnet y todo. Elige solo ya. Y es una pieza casi fundamental, del Teatro Lara y luego que ha girado, por supuesto. Así que vamos a empezar un poco por el andamio. ¿Cuál fue la primera pieza de música clásica que tú oíste y que te cautivó? La escuché cuando era muy pequeña, una ópera que era La Flauta Mágica, pero me cautivó el aria de La Reina de la Noche. Yo no tenía absolutamente conocimiento alguno de música, ni mi familia ni nada, pero tenemos unas vecinas, que era una pareja de mujeres, que todas las mañanas, sin ninguna excepción, ponían La Reina de la Noche para levantarse por la mañana.
Y nosotros, mis hermanitos y yo, nos despertábamos con ese área. Era eso, durante más o menos, pues tal vez un año entero. Sí. Y nos la sabíamos y ya bromeábamos con ella y todo, y hacíamos la voz en off, así, cuando cantaba la cantante, hacíamos las caras y todo, y nos reíamos mucho. Y años después descubrí que era esa ópera y que era esa área. Qué curioso. ¿Crees que tu amor hacia la música clásica habría sido distinto si hubieras tenido esas primeras 4 estaciones, si hubieras visto algo así de pequeña? Claro, absolutamente. Yo creo que esta obra la escribí, la hice por lo que te decía de la danza, por la carencia. Yo creo que cuando a uno le falta algo, uno lo busca. Y cuando surgió la posibilidad de traer música clásica a los niños, porque le dijimos, a ver, tenemos que acercar la música clásica a los niños. La música clásica no es de adultos, la música clásica es de todos, y quien empieza a amar la música de pequeño la amará eternamente, toda la vida. Y entonces la obra más descriptiva que existe en la música clásica, de las primeras obras que se escribieron, si no estoy mal, la primera fue Las 4 estaciones de Vivaldi, donde Vivaldi, en su partitura, a pie de cada frase, escribe qué es. Viento, pone la palabra, viento, lluvia, un perro que ladra, la hierba que crece. Hay un sonido para la hierba que crece. Rayos, truenos, un borracho que se ha pasado con el vino en la cosecha. Todo esto lo escuchas y a través del oído lo ves. Y entonces yo creo que es muy, muy importante esta obra en una infancia. Sobre todo desde donde la hemos cogido nosotros y desde donde yo pude entenderla y así se la estamos dando a los niños y a los adultos, porque esta obra viene a verla adultos, viene gente sin niños, o sea, no hace falta tener niños para venir a verla. No, desde luego disfrutar del teatro y de la música, que para qué más. Decías que escogisteis estas 4 estaciones de Vivaldi porque Vivaldi ya daba cierta narración, que es muy curioso, ¿no? Ver cómo lo hizo, y vosotros supongo que lo habéis reestructurado para hacer la narración completa, pero ya tener el pie de quien lo hizo hace tanto. Sí, lo más bello es que yo creo que hay unos sonetos que escribió Vivaldi sobre sus 4 estaciones, pero yo nunca los he leído, no los conozco, la verdad. Tendría que ponerme un día en la tarea, porque dicen que los escribió él, no se sabe si realmente los ha escrito él. Pero yo no tomé de allí el texto que escribí, lo tomé exactamente. ¿Sabes cómo nació? En aquella época, Ara Malikian y yo éramos pareja, tanto de compañeros, esposos, como pareja artística. Entonces, la obra fue muy bonito como nació. Al elegir, bueno, va a ser las 4 estaciones, la obra que yo quiero hacer esto, le he dicho, yo quiero hacer esto, quiero que traigamos esta obra a los niños, porque he trabajado mucho con teatro para niños y niñas, y me apetecía hacer esto. Entonces, él tocaba un fragmento y yo escribía. Tocaba y yo escribía, tocaba y yo escribía. Yo decía, vuelve por favor, vuelve por ahí. Entonces, ¿qué dice aquí? El viento. Pues vuelves a tocarlo, vale. Y entonces, tal. ¿Cómo empieza? ¡Guau! Cuando escuché un par de veces el principio, irrumpe la primavera, se alegra el aire, la vida renace en todo lo que respira, en el corazón de la gente, en las flores, montañas, árboles, ríos, piedras, en todo. Me iban llegando las palabras, iban llegando y se iba escribiendo casi solo, porque era tan claro lo que dice la música, tan claro lo que dice cuando lo toca, que la palabra llega sola. Como escritora me fue muy fluido y me fue muy generoso escribir ese texto. Qué curioso, ¿verdad? Hasta qué punto llega a transmitir la música que uno puede llegar incluso a convertirlo en palabras. Es que con las estaciones es lo de las cosas más
curiosas, que porque me dedico también a la escritura, y de las cosas más... Es que no solo es inspiradora, es que parece que tienes al oído a las notas y a Vivaldi diciéndote lo que tengas que escribir, porque está tan bien escrita musicalmente, es una obra tan absolutamente perfecta que no le falta, no tienes queja a la hora de escribir de que te falten ¿cómo te puedo decir? Referentes, porque si te lo está dando, estás escuchando al viento, estás escuchando a la hierba que crece, estás escuchando al perro, estás escuchando al cuco, debajo del viento el cuco, o debajo de ese calor, o debajo de un sopor que entra, o las moscas y mosquitos en el calor, en el verano. O sea, es tan absolutamente claro que lo que yo he hecho es trasladar para canalizar a través de la palabra hacia el público con tal vez mayor, no facilidad, porque no hace falta, no es necesario, pero tal vez divertimento, para un divertimento mayor para los niños, ¿no? Que a veces necesitan ese empujoncito, ¿no? Sí, porque es verdad que siempre se dice como que la música clásica es una cosa árida para los niños, que por eso luego no hay adultos que le gusten, porque es muy difícil que reenganches luego, pero si empieza desde que eres pequeño, si empiezan los cimientos, como comentabas hace un momento, vas a amar siempre la música. Entonces siempre se dice como que es algo árido, que es algo difícil, pero ¿por qué no se explica? ¿Por qué no se expone? ¿Por qué no se dice a un niño, mira, ven, escucha esto, ¿te das cuenta cómo aquí suena un viento? ¿Te das cuenta cómo aquí suena un pájaro? ¿Te das cuenta cómo aquí ahora, mira los rayos? Escucha. Bum, bum. Y dices, mi hijo, que tiene 4 años, se lo sabe de memoria. Y cada vez que digo, voy al teatro, dice, yo también voy. Y él viene y se pone en el palco y no hay un día que falte a esta función. De hecho, cuando estaba embarazada, la hice con él todas las veces. Y él, a través de él, veo mucho la respuesta de eso que hace tantos años escribí para esos niños. Pero cuando vuelvo a casa con él después del concierto y veo todo lo que le ha pasado en su cabecita, lo que continúa haciendo, lo que continúa diciendo, la curiosidad que tiene, que quiere tocar un instrumento. Yo quiero tocar como Simón, que es el violinista que lo toca ahora, Simón García, es el primer violín, el que hace la parte del primer violín. El segundo violín está Gala Valladolid, en la viola está Fran Palazón y ahora tenemos aquí en el Teatro Lara como chelista, porque a veces se rotan también bastante los músicos, está Marta Mulero y son todos y todas absolutamente fantásticos. Y él es fan de los músicos y dice, yo quiero tocar el violín que toca Simón, el que toca Gala, y ese instrumento tan grande, sí, mamá, el violín más gordo, el cello, sí, a ver cómo suena. Les crea también curiosidad para tocar la música, no solo para escucharla, que eso ya es maravilloso también. No, desde luego que se desarrolle esa capacidad es un gusto, porque además crea otros esquemas en la cabeza. Decías hace un momento cómo un niño se puede llegar a apasionar tanto con la música, y es curioso porque ahora estamos en la era de la falta de atención, de que la música clásica, Vivaldi tiene que competir con YouTube y con la consola, y entonces se convierte en una lucha que de antemano uno ya ve perdida, pero que no está del todo perdida. No, porque yo creo que lo que hacen esos juegos, y por eso nosotros seguimos sobreviviendo a esos juegos, es que ellos se diviertan. En cuanto un niño se divierte, una niña se divierte, no hay barrera. No es que sea el juego, no es que sea el medio, es que es la manera, como se lo estoy contando. ¿Cómo te voy a contar esto? Pues te voy a contar esto de tal manera que no vas a poder quitar el ojo y el oído del escenario. Y así pasa. Y además nos asombra mucho que teníamos como una edad, decimos, bueno, a partir de los 4 años tal. Pero es que desde hace 18 años tenemos padres que cuando fueron niños los trajeron a ver esta obra y ahora tienen niños y han traído a ver a sus hijos. O sea, ha permanecido tanto en ellos este espectáculo que han deseado que sus propios hijos lo vean. A mí esto me alucinó cuando viene una vez un chico y nos dice, es que he traído a mi hijo porque yo cuando era niño me trajeron a ver este espectáculo y ahora he traído a mi hijo porque no quería
quería que amara tanto la música como la he amado yo después de ver este espectáculo. Casi que nos salían las lágrimas. Luego viene otro que había ido a ver ¿cómo se llama este? Es que estoy así un poco agotada, pero que había ido a ver a un rockero muy famoso. O sea, un rockero que traía un concierto impresionante y había ido el día anterior y viene por la mañana con sus hijos a ver esto. Nos felicita porque todavía no se podía hablar cerca de la gente y se va, pero luego vemos que regresa. Y dice, perdonad, no me podía ir sin deciros que ayer he ido a ver a este rockero inglés, bueno, una cosa que dice, y hoy me lo he pasado incluso mejor que en ese concierto de ayer. Solo os lo quería decir, muchísimas gracias y se fue. Para nosotros, porque nosotros ahora trabajamos para la obra, o sea, aquí no hay ningún protagonista, la protagonista es la obra, mis primeras 4 estaciones de Vivaldi y la obra como tal, como ha cogido una personalidad tan fuerte que la gente ahora viene a ver la obra. Y lograr eso es una cosa bastante... Es casi imposible. Uy, pues muy difícil, porque tienes que tener un cabeza de cartel, que antes en su tiempo fue Ara Malikian. Después tuvo Inma Almendros, que es una gran violinista. Ahora está Simón García, pero es que la gente viene a ver la obra. Y eso es absolutamente maravilloso. ¿Y crees que ha cambiado en algo el público, los niños que venían hace 18 años, a los niños de hoy? Absolutamente no. Mucha gente me dirá, ¿son de otros niños? No. Los niños son los niños. Siempre son niños. Y son niños, y son los mismos niños. Y los niños que nos decían las cosas antes, porque yo llevo 18 años narrando también la obra, no solamente la escribí, sino que también hago la narración, a la salida, la gente te espera, te dicen sus cosas y todo, y es que recibimos las mismas devoluciones de público de hace 18 años. Eso quiere decir que el niño es el niño y lo que le des lo recibirá de esa manera. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado los tiempos, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la manera de contar, pero nos alegra que a pesar de todo eso sigamos estando, digamos, en esa línea de contar de tal manera una obra de música clásica que los niños y las niñas no despeguen ni un instante la atención del escenario. Yo creo que esa es la gran virtud de esta obra, ¿no? Hombre, lograrlo y sobre todo, como decías, que se mantenga este 18 años, que es una vida. Que es una vida. Sí, ya tengo mis años también. Eso te recuerda, ¿no? También. Y al final es increíble que abunde tantísimo y que pase de generación en generación y siga causando el mismo efecto. Eso de verdad, yo vuelvo a mí, mira, de todas las veces que la he tocado, porque yo también soy actriz y bailarina, trabajo con otros espectáculos, con mi propia compañía, con Dragones en el Andamio, también con otras obras en cine, televisión y todo, pero cada vez que hago esta obra, la sensación cuando termino es de una alegría tan infinita, mi corazón sale henchido, y lo he hecho miles de veces, que yo olvidé ya las veces que he hecho esta obra, pero salgo del teatro con el corazón contento. Y dices, bueno, hay actores que dicen, bueno, tantas veces que has hecho esta obra, tantas veces, te aburrirás ya. Para nada. Cada vez que salgo me brillan los ojos cuando veo al público, mi corazón me salta de alegría. Y eso, lo mismo para todos mis compañeros. Los músicos salen y todos nos damos un abrazo en las patas cuando terminamos y decimos, qué alegría hacer esto, ¿verdad? Siempre. Y todos los que han pasado, cantidades de músicos que han pasado por aquí, por esta obra, porque han sido muchos los músicos que han estado también tocando pues el cello, el violín, segundo, la viola, ¿no? La respuesta del propio artista, el músico, es maravillosa cuando salen. ¡Ah, qué rico hacer esta obra! ¡Ah, cómo mola! ¡Ah! Le llamábamos en un tiempo los pajaritos. ¡Vamos a hacer los pajaritos! ¿Hoy que toca pajaritos? Sí, vamos a hacer pajaritos. Esta obra que va, por supuesto, para todos los públicos, pero que esencialmente está centrada en un público más infantil. Decías, tú has hecho otras obras para el público infantil, para los niños. ¿Cuán fundamental es llevar a un niño al teatro? Es absolutamente fundamental.
¿Por qué? Porque cuando llevas a un niño al teatro, le estás llevando a un espacio que tiene ya, ¿cómo te puedo decir?, una energía que le impone algo muy grande creativamente. Entra a un lugar, es como digamos una experiencia casi religiosa, pero no de ningún tipo de religión, sino cuando alguien entra en un templo o cuando alguien entra en un espacio que tiene una energía dispuesta para algo, hay algo que se crea en el espacio mental creativo del niño. Y es, ¿qué vengo a hacer aquí? ¿Por qué me voy a sentar en esta butaca a mirar hacia ese espacio a una gente que hace unas cosas, o que toca música, o que hace obras de teatro? La recepción es tan absolutamente distinta porque hay una catarsis en el niño. Y cuando hay una catarsis creativa en un niño, has abierto un mundo infinito a la creatividad, a las maneras de contar, a la manera de dirigirse a los demás, de estar con los demás, de crear, de pintar, de cantar, de contar, de querer hacer algo. No necesariamente que se vuelva un artista, no, pero sí que se abra un espacio creativo en su corazón y en su cabeza. Que mire las cosas desde otro prisma. Desde otro lugar, y sobre todo esa catarsis de estar sentado ahí en un lugar tan maravilloso como es un teatro, dispuesto a que le entreguen algo que ha sido hecho para ellos, para ellas, ¿no? Tiene mucho. Y además ellos lo saben. Como un niño entra al teatro, la profesora o la dice, ahora vamos a ver algo allá. Vas a ver qué bonito lo que va a pasar allá. El niño se queda mirando y hay algo. Yo le miro la cara a mi hijo cuando llevo al teatro, yo lo miro. ¿Qué le está pasando? Y tiene una mirada indescriptible, no encuentro las palabras para... Le están pasando muchas cosas en ese instante, ¿no? Marisol Rojo, antes de despedirte, a todos nuestros invitados les proponemos que nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. No tiene por qué estar vivo, ¿eh? Por ser el tuyo. Ay, yo me tomaría un personaje de la historia con quien me tomaría algo. Yo me tomaría algo con la poeta, que es una poeta maravillosa, que se llama Wisława Szymborska, premio Nobel polaca, uno de los seres más conscientes, diría yo, que ha pisado esta tierra. Una escritora maravillosa, ejemplar. Con esa mujer me tomaría un café. Pues ojalá se pudiera, y muchísimas gracias primero por haber creado estas 4 estaciones y por crear un consciente colectivo para apreciar la música y el arte que nos hace, esto es un bien social para todos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por seguir ahí al pie del cañón. A ti, Elvira, muchas gracias, de verdad.